Para mí la literatura es un instrumento de conocimiento de lo humano permanente del ser humano. El arte en general es un ventanal privilegiado, desde el cual la mirada de gente especialmente dotada sabe ver lo que los demás no vieron. Puede convertirlo en puramente juego lúdico, simplemente esteticismo, pero eso queda vacío. Es como bla, 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 hermosísimo en sonidos, pero que no dicen nada. El misterio del ser humano siempre tiene que ver con la necesidad de conocernos para podernos mejorar. Y entonces, en ese sentido, el arte, al menos para mí toda la vida, y de una manera muy especial, la literatura, ha sido un instrumento para llegar a ver aquello que desde la razón se ve en su hondura, en su ser ontológico, pero desde la literatura en su ser vivo, vivencial. Es decir, el ser abstracto se concreta en una vida semejante a la mía, en unas emociones semejantes a las mías. Ahora, son ficticias, yo puedo manipular con la palabra. Este es el misterio de la vida, por el origen del pecado original, por lo que queráis, pero también puedo hacer instrumento de verdad. Una de las frases más bonitas que he oído yo es que la palabra es el significante del alma. Es decir, la palabra es el significante del alma. Dice, no, la imagen vale por 1000 palabras. No, la imagen vale si te sabes las 1000 palabras, porque el ser más íntimo nuestro se configura y se manifiesta a través de la palabra. Y entonces, para mí, la palabra es siempre encuentro con lo humano permanente: amor, vida, muerte, pasiones, decepciones, engaños, bien, mal, verdad. Todo esto que constituye cualquier novela, cualquier poema lírico. Ahora, en la que no solo es lo que el silogismo socrático, pleno de entidad y de verdad, sino emocionalmente vivido. Por eso es seductora y por eso hay que tener un discernimiento muy especial, porque no hay belleza en literatura, ni en el arte, ni en un cuadro, si no hay verdad. La verdad no es solo la con mayúscula, la de Dios, la de conocerme a mí mismo en mi realidad, en mis necesidades profundas, las pequeñas cosas de la vida descubren su ser. Bueno, la literatura, el arte en general, tiene que tener un referente de verdad, segundo, pero con un esplendor. ¿Y cuál es el esplendor? La forma. No se puede leer literatura sin leer con lupa la palabra. La palabra, el modo de decirlo, es que es en la palabra, y la palabra te dice si es artificio o si es instrumento de verdad. ¿Y cómo lo noto yo? En que la de verdad, cuando llega a mi interior, me ilumina, y cuando es, en cambio, manipulación, me seduce. Es como, voy a poner un ejemplo muy torpe, es como cuando un corcho se eleva, porque está en el fondo y va y se eleva a la superficie de las aguas, o si hay un torbellino interior, te arrastra y te mete más aún oculto dentro de ti, cuando te seduce y te arrastra a los hondones extraños. Ahí no hay verdad ni belleza, hay seducción, manipulación, pero cuando te eleva y te trasciende y te hace entender desde lo reflexivo y desde lo emocional, no sentimentalismo, emoción, que no es igual, entonces descubres que ahí hay cosas muy verdaderas. La literatura me ha enseñado mucho a vivir a mí, porque he visto siempre el don de la iluminación, hacia donde tengo yo que aspirar y madurar. Por eso he hecho de la literatura una escuela de aprender a mirar para aprender a vivir, pero con criterio, porque vivo en una naturaleza frágil, que todo me entusiasma y todo me puede seducir y todo me puede liberar. La verdad, el camino, la vida, amigo, la palabra. Cristo no se hizo imagen, se hizo la palabra. Luego quiso que le viéramos en una imagen, si no sabes leer, que es su corazón. Es que me sitúas una de mis inquietudes más grandes, y es que necesitamos saber qué es ser hombre. O sea, la gran pregunta es
que durante toda la tradición, desde los griegos a nosotros, la cultura europea, que decíamos occidental, que la asumió maravillosamente el cristianismo, partía de la noción de que es ser hombre. Y entonces, claro, el hombre es o humus, solo tierra, o antropos, o el hombre es un ser capaz. Eran los griegos los que dijeron que frente al romano humus, tierra, había el antropos, que es el ser capaz de mirar a lo alto. Pero hay una clave que es muy diferente, que lo voy a decir también con una imagen así muy simple. Es decir, he venido aquí, soy pájaro de paso, o he venido con una vocación. ¿Estoy aquí para pasar o estoy para ser? Para aprender a ser. Esta antropología, la del aprender a ser, es la que constituyó la clave del concepto más importante de nuestra cultura, que es persona. Y la persona significa un ser único e irrepetible, imagen de Dios, con el compromiso de perfeccionar él, su entorno, la tierra, es decir, crecer, multiplicaros y dominar la tierra. Esta antropología se ha perdido. Lo que hay es un individualismo feroz. Desde un momento determinado de la historia de la cultura, sobre todo lo situamos a partir del siglo XVI, toda la crisis protestante, el luteranismo, el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, los nominalismos, todo esto han ido destruyendo la noción de qué es ser hombre. Y entonces, ¿qué ocurre entonces? Pues que yo soy alguien que está aquí y al que más chifle, perdóname que lo diga, con esta torpeza, capador, y el de al lado, allá él. Y entonces el hombre pasa a ser un ser solitario, que busca en cada momento ser un buen gourmet. Lo que importa es pasar dignamente, pero lo más entretenido y magníficamente posible. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que pasas y no te comprometes con nada. Yo comprometerme con qué, si el arte de la madurez personal era la persona necesita vínculos, encuentros, comunidad. No se puede vivir sin comunidad. Pero fijaros bien, antiguamente yo podía decir que el hombre es un ser político porque vive en la polis. Es un animal capaz de hablar porque era capaz de tener el don de la palabra. Yo podía definir las maneras como la tradición clásica definió qué es ser hombre. Pero si ahora me dicen que ser hombre es un cúmulo de partículas bioquímicas en una encrucijada abocada a la muerte, ¿qué quieres que haga? Pues sentirme sometido y arrastrado por el ímpetu de mi propia corporalidad material. ¿Y comprometerme a qué? Si todos son cargas y líos. Oye, nada, que nadie me limite mi capricho. Entonces, gourmet, y donde vea una copa de buen carmesí y de buen no sé qué, a pasarla, aunque sea un trago rápido, ya vendrá otra. No, claro. Y entonces, en esta obsesión que he tenido, que toda la literatura la he visto como una búsqueda de esa necesidad de que el hombre crece cuando se compromete, el principio evangélico, el que da su vida la encuentra y el que la busca la pierde. El vacío, la amargura, la soledad, es lo que caracteriza la literatura contemporánea, pero no en nuestros días. Llevamos más de siglo y medio con el grito de Bonjour, tristesse, de François Sagan. Buenos días, tristeza. Esa es la visión del hombre inmanentista. Sabe que no te da la felicidad. Pues que acostumbrémonos a la tristeza como razón de vivir. Que no. El hombre llegará a su plenitud en el encuentro con aquello que le hace crecer. ¿Por qué? Porque no estoy de paso. Estoy en una escuela de amor. Estoy aquí para aprender a amar, en el entorno de mi casa, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mi ciudad, con mi cultura. ¿Para qué? Para creciendo, ir alcanzando la capacidad de llegar a ser aquel que tienes que ser. Pero eso significa una antropología. El modelo que nos falta es ser persona comprometida. No grandeza del personalismo, no digo eso. Digo que nuestra grandeza es ser imagen de Dios. Pero a partir de esa dignidad, yo vivo para. Mi libertad es para. Yo estoy creciendo, sirviendo. Paradojas, pues así es. Y entonces, podía acudir a 1000 textos. Mi libro por excelencia del arte de entregarse hasta dar la vida si es preciso es mi querido Don Quijotillo, el del alma, mi caballero andante, a quien le quiero. Pero fíjate que en el sustrato de mi caballero andante hay un hombre bueno
qué error cometemos. Don Quijote, ¿cómo se llamaba Don Quijote? Don Quijote tenía un sustrato ontológico personal maravilloso, que es Alonso Quijano, que era un hidalgo, que las gentes no le llamaban el zapatero, ni el herrero, ni el soñador, le llamaban bueno. Y dice el Quijote, por sus costumbres, Cervantes, porque sus costumbres le veían bueno, claro, y este hombre bueno no puede soportar el mal en el entorno. Alguien tendrá que salir de su comodidad para poner remedio, y se me hace símbolo maravilloso. Claro, fracasa porque la espada no cura contra el vilipendio de las celestinas y de lo que quieras. Ay, cuántas cosas os diría el Quijote. Pero mi sorpresa es que la cultura en la que pertenecemos, que es, nosotros hemos recibido la admiración de la belleza formal y sentido de tantas cosas de Grecia, y el orden lo hemos aprendido de la organización de Roma, administrativa y jurídicamente, bien entendido todo, porque todo tiene opción de peligros y de libertad. Y hay una obra para mí que es la primera, junto, o sea, la Ilíada, Homero, la grandiosa épica, pero hay una que es maravillosa para el arte de educar, que es la Odisea. Hay que volver a la Odisea y hay que volver a leer a Ulises. ¿Por qué? Porque Ulises es el varón no tocado aún por la gracia del bautismo, pero que tiene toda la herencia de una, diríamos, visión de la naturaleza no contaminada por la ilustración, permitidme que lo diga así, no, fíjate cómo va a estar contaminada, pero no porque no tuviera peligros, que en todas las épocas ha habido sofistas, ¿verdad? Pero él lo que hace es dejarse llevar por el predominio de lo que entiende que en su formación socrática, bueno, eso viene después, pero permitidme que haga este barullo por referentes conceptuales más que históricos. Y entonces, desde el orden natural, pues claro que hay claves que pertenecen al orden de la naturaleza. Por ejemplo, uno de los más maravillosos es el anhelo de la fidelidad. A nosotros, leyendo la Odisea, lo voy a advertir, porque claro, frente a nuestra visión de la religión desde el Dios que nos ama, con la mesura y la bondad de Cristo, que nos implica a todos en el camino, la verdad y la vida que es Él. Los dioses griegos incitaban a la infidelidad. Es que eran los dioses los que le decían, déjate de discurrir, vete con esta y ya está, y sácale el provecho que puedas. Pero, y no los hombres, claro, con una teogonía o lo que queráis, de esa manera, pues el pobre Ulises lo podía tener confuso, pero su corazón no. Entonces, en el mito de la fidelidad, hay que elevo a categoría de sublime el nombre, que lo he hecho además razón de mi vida. Es decir, hago esta afirmación contundente. Nuestra sociedad ha olvidado la noción de Ítaca. Ítaca era la isla donde había salido, vivido, formado, nacido, construida su casa, su familia, el hogar. Allá estaba lo suyo y allá estaban los suyos. Y entonces salirse a la guerra tiene que abandonar Ítaca, recién casado. Allá deja a su mujer jovencita de 20 años, Penélope, que le acaba de dar un hijo, Telémaco. Allá está su padre y su madre en la ausencia del hijo, que símbolo, no puede soportar la ausencia del hijo y se muere de pena, porque tarda 20 años en regresar y la pobre madre no aguanta. Y está el perro Argos, hasta su perro, que le espera y que va a estar 20 años esperando a que vuelva. Y cuando vuelve su amo, mueve la cola, que ya estaba, habiendo sido el perro número 1 de Ítaca para cazar y para defender, y estaba en un montón de fiemo, solico, muriendo, con la única esperanza de volver a ver a su amo. Y cuando lo ve de lejos, el perro es el primero que lo reconoce. Ulises, disfrazado de mendigo, lo ve de lejos y mueve la cola, salta de gozo, y en cuanto lo ve se muere. Dios mío, qué himno más maravilloso a todo.
Pero es que el encuentro con la familia será cómo reconoce el hijo, cómo le van la criada por las señales de niño cuando le mordió un jabalí, cómo le dejó huellas, cómo todo es maravilloso, pero ahí la fidelidad maravillosa está representada en la esposa. Penélope es el prototipo de la mujer fiel, en el orden de la naturaleza, en el orden del amor, diríamos, sin la trascendencia de lo que hemos aprendido en el Evangelio, que es la naturaleza sublimada, que no es que sea otra cosa. Entonces, este es el tema. Y entonces Ulises, cuando termina la guerra de Troya, que ha durado 10 años, tiene que tardar otros 10 en regresar a su patria. Y va a tardar 10 años, que esa es la Odisea, un viaje de regreso. Sale la guerra como eco, pero es el regreso. Regresará, tiene necesidad de volver a su casa, tiene necesidad de retornar. La aventura del Quijote no es Polifemo, el combate con el gigante de un ojo, ni los trigones, ni las tormentas, ni Neptuno, que todo es obstáculos, porque claro, él ha decidido volver. Y hasta la propia naturaleza se le resiste, porque la manejan los dioses como instrumentos de venganza, porque hacen lo que sea para que Ulises no pueda llegar a la plenitud. Qué alegorías, qué símbolos de todas las adversidades para cumplir con la fidelidad. Pero los grandes temas de Ulises son los del espíritu, las tentaciones de todos los tiempos, las pasiones. Es que él va a pasar por una isla donde se han quedado sin avituallamiento. Ya no hay, tenemos que parar, porque no tenemos agua, ni para comer. Y él era muy sagaz, y a sus marineros les dice, hacen una incursión y a ver quién habita en la isla de los lotófagos, así se llamaba. Y van los 3 marineros y se meten en la isla y que no vuelven. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay! Pero hombre, se han pasado 2 días y están sin regresar. ¿Los habrán matado? Bueno, venga, vamos. Coge un comando, se marcha a ver qué ocurre y se los encuentra adormilados, tumbados en la isla, pasándoselo bomba. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurría? Que el que entraba en esa isla y se dejaba seducir por los habitantes y comía del alimento que ellos tenían, la flor de loto, que es un mito. O sea, podríamos decir cualquier tipo de droga o de alucinógenos. Pero fijaros qué frase. El poder que tenía el alimento del loto es que te hacía olvidar tu patria y tu misión. Y renunciabas a todo porque te quedabas embobado en un sueño inútil, paralizado en el tiempo. Creen que no tiene su actualidad. Claro, Ulises, que se anda sin componendas y ni cortesías y no ha pasado por las escuelas de pedagogía moderna, lo que hizo fue coger a los 3 marinos, cargárselos al hombro, llevárselos a la nave, echarles unos días de abstinencia para que pasaran sus lotos y volver a navegar a toda prisa, habiéndose repuesto del agua. No es maravilloso, es que es combate. El combate es que todos 1000 resistencias físicas, el loto. ¿Cuánto tenemos de loto en todos nuestros entornos? Pero fijaros la frase, no es que me lo pase bien, no, es que me olvido de mi destino, de mi misión, es que ya no tengo patria a la que volver, me hace olvidar de mi patria, es decir, de mí mismo. Soy entonces ser de paso, cuanto mejor esté sentadito y aturdido y tonto. ¿Qué más da un día más? ¿Qué haces ahí, Genaro? Pasar el rato. ¿Cómo que pasar el rato? ¿Puedes estar viviendo pasando el rato? Eso no es posible. Dirigirte hacia tu plenitud, porque somos un camino de perfección. He nacido para aprender a amar, no para estar, para bien ser, para bien ser. Y ahora, gran tentación. Además tendrás que tener la astucia de librarte de los polifemos y de los seductores lastrigones. Madre mía, qué bichos, qué gigantes más crueles.
Ulises llega, que les pasa lo mismo, hay que buscar qué comer. Oye, habita alguien aquí que hable nuestro idioma. Sí, están arriba. Una chica encantadora, la hija de los lastrigones, es seductora como ella misma, bondadosica, cordial, preciosa. ¿Cómo no vas a creer las palabras de esta jovencita tan inocente y cautivadora? Y las lleva ¿hacia dónde? Hacia otra variedad de cíclopes que al que se acercaba los devoraba. ¡Hala, a correr y a escapar! Aventuras maravillosas. Pero esas son parte de esas aventuras. No son las graves. Las graves son las que nos atan el corazón. Las drogas nos aturden. Los peligros físicos te obligan a una reacción de defensa o a rendirte. Y entonces eres un esclavo. Todo eso está en el mar, en el Neptuno, en los combates, en cómo echarte en una almadía para sobrevivir de que se ha naufragado, tener que tomar decisiones impresionantes. Yo quiero ir a Ítaca, pues tienes que pasar entre Escila y Caribdis. ¿Cómo Escila y Caribdis? Sí, Escila es un dragón. ¡Ay, Señor! Que tiene 8 cabezas. Si pasas con tu barca por el cercado a donde está Caribdis, se te comerá la cabeza de 8 de tus navegantes o la tuya propia. ¡Ay! ¿Y qué sería Escila? Escila es un abismo terrible. Es un torbellino que se forma en la ladera de enfrente del acantilado, que se traga a los barcos cuando pasas. En una mueren todos. ¿Por dónde voy? Señor, no me dejas dar la vuelta por otro camino. No hay otro camino. ¿Quieres ir a Ítaca? Uno u otro. ¡Ay, pero por favor! Deja. ¡Qué maravilloso! Es que no habéis vivido estas opciones. Es que no las veis en el vivir. Que tienes que optar y siempre con sacrificio. Claro, Escila y Caribdis. Y él dice, bueno, pues vayamos pues, a lo mejor hay una probabilidad de que no nos toque el bajamar o la salida y la absorción y nos libramos todos. Pues no, porque además habían cometido errores graves y los dioses querían vengarse, se habían comido las vacas del sol. ¿Y por qué no hemos de comer si tenemos hambre? Porque hay que respetar las normas, porque lo sagrado es sagrado. ¿Pero por qué? ¿Qué ley tengo que yo si el hambre es más importante que...? Pues mira, ya te las pagaré. Y entonces los dioses vengativos deciden matar a los que no llegue nadie a su patria. ¡Ay, qué dioses tenían más terribles! Ay, cuando pienso en la cruz de Cristo me pongo que no sé qué decir, porque es que me cachi la mar. Yo que hubiera hecho como los griegos, es cachales la cabeza a esos rebeldes, me cachi la mar de una vez, a la que se extermina el género humano. Y el otro da la vida para que volvamos a estar plenos. Bueno, pues Ulises es el que se salva milagrosamente de las aguas después de haber sido destruidas sus naves y tiene que empezar otras aventuras, que es las grandes aventuras del espíritu. O sea, fíjate qué novela, ¿no? Qué novela leída educativamente y en clave simbólica por muchos entornos morales que puedas encontrar antes de llegar a la isla de los feacios y antes de encontrar otras claves que son maravillosas, tiene que pasar por el gran símbolo de las sirenas. ¡Otra aventura! Las sirenas. Las sirenas. Le han advertido los dioses, tienen que vas a pasar, pero ten cuidado. Tú procura, si quieres escucharlas, atarte bien al mástil, que se les ocurra soltarte. Y a todos tus marineros que no van a entender otra cosa que la seducción, por favor, tápales los oídos con cera. Y pasa, sí, pero mejor que no pasaras. Bueno, es curiosillo el Ulises, este hombre, Dios mío. Y se mete en las sirenas. ¿Qué decían las sirenas? Las sirenas ofrecían un canto maravilloso. Seducían, te prometían la felicidad. Y en ese momento, si tú te acercabas, lo que te hacían era absorberte, destrozarte, destruirte, o sea, aniquilarte. Pero si te salvabas y las habías oído cantar, tenía un poder maléfico terrible, el símbolo más grande de nuestro tiempo,
que es que ya a partir del momento que hayas oído el canto de sirenas, o hayas visto a las sirenas, nada hermoso tuyo te parecerá hermoso. El amor a tu mujer te parecerá más hermosa la vecina, la próxima, la lejana, aquella que no es lo tuyo, porque te han quitado el candor de mirar como novedad el encuentro con lo que es tu razón de amar y de vivir. El poder de las sirenas es destruirte la capacidad y admiración de la belleza propia para anhelar lo que no tienes. Y entonces, cuando uno vuelve a los suyos, ya no los quiere, porque le han vaciado con promesas que no corresponden al verdadero ser, de su plenitud de llegar a ser, que es llegar a ser el que tiene que ser. Pero ¿por qué creéis que mi chiquillo, Don Quijote, el maravilloso Don Quijote, sabe que a Dulcinea en el vivir de cada día la vio como una aldeana? Y más aún cuando Sancho en el Toboso le hace decir, mira, qué princesa más bonita, qué maravillosa. Dice, no, yo no veo más que una aldeana. Y luego cuando se quedan en la intimidad le dice algo que es para mí el humor de Cervantes, es genial. ¿Sabes qué te confieso, Sancho? Que no solo no tenía el parecer de una princesa, sino que entre nosotros le olía la boca a ajo. Esto es maravilloso, porque este es el problema del vivir. ¿Es que acaso somos perfectos? ¿Es que nos tenemos que vestir de gala como el día de que nos casamos para dar la imagen de lo que queremos ser y que estos somos? No, nos huele y puedes roncar y tal. Y entonces Don Quijote no pierde la fe en la Dulcinea, porque le vuela, porque sabe que en la condición de la realidad y de los sentidos no está la expresión de lo más grande que tenemos dentro. La hermosura es llegar a ser aquello que tienes que ser y ayudar a que los demás alcancen la gloriosa Dulcinea que está en proyecto de ser y en ti mismo. Claro, y entonces Ulises sabe que si él se deja seducir por todas las sirenas, al final volverá a su casa y Penélope ya no será la hermosura que era. ¿Por qué? Porque le han metido el corazón con vanidades que no son las que corresponden al ser. ¡Qué símbolo! Porque además hay algo más. Le anuncian las sirenas que le explicarán el porvenir y el presente de su tierra. ¡Falso! Pero se lo prometen. Le dirá, si tú te acercas y nos oyes, sabrás interpretar todo lo que va a ocurrir. ¡Qué tentación! Estar al día, estar al punto, yo ya no necesito pensar ni discurrir. Los medios de comunicación y toda la seducción de la palabrería y de los sofistas. Esto es la Odisea, pero no es solo. Aún hay mucho más. Las grandes aventuras, para mí, de la Odisea están representadas por varias mujeres que son la alternativa de la seducción. Diríamos que la más grave, la primera de todas, que es que la novela, la epopeya, está tan sabiamente construida que leemos como la mitad de la novela lo que es el comienzo casi, la primera aventura, que es la de el momento en que en esa barca, en ese navío, en esa almadía, en que sale de Caribdis, llega hasta los Feacios y ahí empieza a contarnos toda su historia pasada. La novela, la épica, está contada desde la mitad hacia adelante y hacia atrás. Es un arte de narrar prodigioso. El primero pues nos ha enseñado a todos a leer y a discurrir, pero ha tenido que estar 10 años cautivado por la más hermosa de las diosas, Calipso, Calismo es la hermosura, en una isla paradisiaca. Todo era maravillosos frutos, todo era un vino, un estar. Vivían en una gruta con sillones de oro, sillas elegantísimas, no había frío ni calor, era el esplendor de la primavera eterna. Y le piden amores al Calipso, que se quede con él. A Ulises, el hombre.
¿Sabéis qué le promete? Le dice que si se queda con él, lo dejará eternamente joven. ¿Os imagináis que te tienten a ti? Santiago, con tus 76 años y bastante tullido. Mira, oye, chiquillo siempre, de 20 años. Nada, aquí, ni pastillas ni tontadas. Aquí la eterna juventud. Dorian Gray, el rostro de Dorian Gray eterno. ¡Ah, qué bien! Y no morirás. La inmortalidad. Y Ulises no le dice que sí. Ni un solo hombre moderno hoy, si no está tocado por el amor de Cristo, no sucumbiría a la eterna juventud, a estar un día más en esta tierra. Y ahí le producen la inmortalidad. Y él se iba, después de escuchar estas palabras, a la orilla del mar y lloraba la ausencia de Penélope, que ya empezaba a tener los años de él, que no era la de 20 años, que ya empezaba a entrar en los 40 y que iba a encontrarse con una mujer espléndida en hermosura, pero ya humana, es decir, también abocada a la muerte. Y él, en cambio, no se deja seducir ni por la inmortalidad, sino por el anhelo de encontrarse y de regresar a su auténtica patria, es decir, donde está lo verdaderamente suyo, lo que le hace crecer. La escena es asombrosa, hay que leer cómo describe el paisaje de la isla donde vive Calipso. Es que es asombroso por la belleza. Dice, ¿pero qué quiero más? Eternamente aquí. Pues no, porque Ítaca es pobre, y hay que ir a la pobreza, y hay que ir a sufrir, pero tengo mi huerto, y tengo mi perro, y tengo mis almendros, y tengo mi hijo. ¿Veis el compromiso? Si estoy de paso, ¿por qué volver? ¿Por qué regresar? Pero si voy hacia un destino de plenitud de mí, voy a lo mío, a hacer que aquello que me hace crecer y hago crecer a los demás. Porque Telémaco el hijo no crece en hombría, por no tener el referente del padre. Y a Penélope, todos los ambiciosos están seduciéndola porque era muy hermosa y muy inteligente y muy buena, pero además tenía riquezas y había que conquistarla, la isla pobre y todos los pretendientes. Y ella podía haber dicho, ¿por qué no? ¿Qué más da ser fiel que infiel? Si total nada es estable y vamos a la muerte. Pues no, porque prefiere esperar el amor. Y entonces él, allá tumbado en el mar, llora con tristeza hasta el extremo de que conmueve a los dioses y le dicen, oye, Calipso, déjale que se marche, hombre, y puedes librarse por ayuda de una diosa que le protege. Y va avanzando, pero nos recuerdan otras historias que aún son más graves, pero que esta capa es Circe, la de el hada de las nieves, que la conocemos de la historia del león, o como es la bruja y el león, el armario y todo aquello, que en la actualidad se narra una aventura parecida. La reina de las nieves es Circe. Esta es seductora, hermosa, poderosa, ambiciosa, terrible, que a todo el que se le acerca lo convierte en animal, sin dejar de tener la conciencia de hombre. Es horroroso, porque lo podía haber hecho un cerdo y se acabó. No, un cerdo con la conciencia de hombre, con lo cual están los pobres hechos puré. Y él le dice, bueno, tendrás que, le dice la diosa, trata de liberar a tus... Y para librarlos tiene que condescender, pero tiene que negarse, y tiene que combatir, y tiene que escaparse de las garras de Circe. Otra aventura. Pues aún hay otra mucho más peligrosa. Siempre en amores, y siempre en seducciones. Por fin llegan los feacios, gente buena, que le acoge, se admira, gente normal, que se lo pasa muy bien, que trabajan, que pescan, se dedican al mar, se dedican a recordar la heroicidad de la patria, se reúnen todas las tardes a escuchar al poeta de la ciudad
para que les cuente cómo era la historia heroica de su nación, y se reúnen a bailar y a hacer deporte y a cantar y a tomarse unos buenos corderos con jarros de vino divinos. Y en ese contexto Ulises ve el amor de los que bienes, que una comunidad se lleven bien todos, pero le ha salido al encuentro la hija que es Nausicaa, un modelo de mujer maravillosa. 20 años tiene. Ha salido a lavar la ropa con sus criadas. Y cuando llega en la Almadía, el pobre está tan destruido por el mar y las olas que se ha quedado tumbado junto al mar. Y una de las criadas lo descubre. Y al ver que estaba ya un hombre desnudo y tal, manda que las criadas mayores fueran a recogerlo y atenderlo, mientras ella delicadamente se oculta para cubrir su pudor y para no poner en peligro el pudor y él entran en diálogo. Y entonces una mujer prudente, cautelosa, que se queja de que haya mujeres que se puedan ir a vivir siglo VIII antes de Cristo, a vivir sin la vía de la autorización de los padres, sin el canon del matrimonio griego. ¿Cómo puede ser que se entreguen así a la ligera? Y ella no quiere velar. Y para que no piensen que está buscando marido extranjero, hace que él le hable con ella desde lejos y le diga: sigue la carreta para que te lleve a casa de mis padres, que te atenderán. Pero siempre desde el cuidado y desde la prudencia. Es una mujer, diríamos, de unas dotes de prudencia, de belleza, de atracción humana, no diosa, no poderes, no inmortalidad. Una mujer en plenitud. Y entonces se va metiendo en el mundo de los feacios, le encanta aquello, les obliga los reyes Alcinoo a que cuente cómo era su historia, y cuando él se pone a llorar al recordar que él había sido uno de los grandes que había hecho esas batallas que le contaba el Aedo por las tardes, se emocionaba y recuerda y cuenta su historia personal. Y entonces le vamos viendo la nostalgia que tiene de que uno tiene que estar entre los suyos, porque lo suyo no es una cosa romántica, es metafísica. Es que no creces si no estás en aquello que tienes que ser. Y entonces no es, ¡ay, Ítaca romántico! Es el lugar donde nací. No, es el espacio concreto donde a ti se te ha pedido. Es tu vocación específica de servicio y de hacer el bien a ti y a los que están en tu entorno. Y entonces le tientan con ofrecerle la hija y quedarse entre los feacios, el cuarentón, ella de 20, otra diosa. ¿Qué es esto? Un cielo de mujer. A los 20 años no hubiera dudado ningún hombre en casarse con Nausicaa, por prudente, discreta, amable. Pero él lo tiene muy claro. Es que él no es un deseo. Es que no es un sentimiento de ocasión. Él es un compromiso de existencia. Y entonces regresa, decide volver, con escándalo de los feacios. Te damos el oro, te damos la casa, te estarás como uno más de nosotros. Y además se pone a hacer ejercicios gimnásticos y mueve las pesas y es el que mejor realiza todo. Dice, pues hubiera sido feliz entre los feacios. Os confieso que muchas veces mi gran tentación era ser feacio. Es decir, porque es que es el ideal de vida. O sea, poesía, buena vida, cantar, trabajar, ordenar tu casa, estar haciendo. Y fue una vida relativamente fantástica. Nada de diosas ni tonterías. A lo común. No, tampoco es lo tuyo. Lo tuyo es Ítaca. Y hay que regresar. Pero en Ítaca hay que luchar. Porque los pretendientes están ahí esperándote. Habrá que hacer todo lo posible porque no te destrocen la hacienda y combatir. Y entonces hay una tercera parte, que es el encuentro definitivo, maravilloso, cuando regresa. Pues la tercera parte del poema es el retorno, es el regreso. Ya los feacios se dan cuenta que no le pueden retener, ni con Nausicaa ni sin Nausicaa, y le ponen una barca. Y con una generosidad gigantesca, porque los dioses no quieren que vuelva, no quieren el amor. Esos dioses, entre comillas, enemigos, que se le han declarado de Ulises, Neptuno sobre todo,
por la venganza y por las mil cosas, y les hará morir en el mar. Y sabiendo que sus feacios van a morir, le prestan el servicio, que no te creas que no es un digno de toda loa. Pero al final ha salido Telémaco en busca de su padre, es una simbología impresionante. Ha hecho todo lo posible porque en la ciudad el jovenzano no tenía criterio para saber cómo comportarse. Los hijos necesitamos de los padres, del padre, de la autoridad, no solo del corazón de la madre. Y entonces va a buscar Telémaco a su padre. ¿Y cómo era? ¿Quién era? ¿Qué hubiera hecho en mi lugar en el combate con los pretendientes? Y hay una escena que yo pido, que son los 5 primeros capítulos, donde iba a tener una importancia enorme. Telémaco, el hijo, convoca a todos los habitantes nobles y para que los padres en el aerópago tomen la decisión de tomar cartas con lo que pretenden hacer los hijos, jovenzones y tal, libres de todo, y no se atreven a hacerlo, y les pide, por favor, que es muy serio, que estáis arruinando mi hacienda y estáis poniendo en peligro mi vida familiar, con mi mujer, hoy con mi madre, ni caso. Pues bueno, cuando vuelve Ulises, él tiene que echar por la violencia a los pretendientes. Pero llegar tú, que eres de Ítaca, y vas a matar a la mitad de la juventud de tu propia comunidad, vas a enfrentarte a ellos. ¡Qué horror! ¿Qué va a hacer esa sociedad sino declararte la guerra? Este forastero que vuelve dentro de 20 años por el capricho de regresar a su casa y encontrarse con su mujer, capricho le llamarían, o veleidad, porque los hijos valen mucho más. Amigo, el astuto lo que hace es buscar la manera de poder acercarse y de realizar la venganza. Pero hay un momento en que con todas aquellas habilidades del arco tan bonitas que no lo podían pensar ninguno, vestido de mendigo, desconocido de todos, menos del perro, y después de cada uno de los criados y criadas que lo van reconociendo, transfigurado por los dioses en una apariencia humilde o en una apariencia hermosísima, Ulises se va acercando al encuentro con su hijo. El encuentro es precioso, con los criados, como los güeyes. Pero nos quedaba dos momentos sublimes: el encuentro con su padre, el encuentro con su mujer. Y la muerte de los pretendientes, la venganza, porque no era fácil, estaba declarada, le habían hecho una trampa para que al volver ni su hijo ni él pudieran volver, y así se quedaban en el mar, y ellos libres, lo que hicieron con Cristo. Matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Pues igual, es un preludio casi, y entonces, pero él sabe sortearlo, y llega y consigue, y también Telémaco se salva, pero cuando llega hay un testigo de aquella reunión en el aerópago, y cuando va y mata a todos los pretendientes, que si no tienen funeral no pueden ir a Hades, irían las leyendas de la religión griega, veremos cómo tiene que intervenir para evitar la guerra uno de los testigos, y dice algo sobrecogedor: tuvisteis la ocasión de impedir la muerte de vuestros hijos, cuando en el momento en que se os advirtió que había que tomar cartas en el asunto, no lo hicisteis, preferisteis dejar en la libertad aparente a vuestros hijos. Las consecuencias son las que son, la muerte. Esta es la advertencia, lección universal. Las cosas hay que cortarlas a tiempo, para eso tienes autoridad y paternidad. Si no lo haces, no te lamentes luego, que las consecuencias serán terribles. La astucia es maravillosa, la de Ulises, cómo se va consiguiendo. Lo primero que hace es entrar, y cuando ya ha conseguido hacerse dueño de la casa, sin haber llegado todavía a Penélope, hace que todo parezca una fiesta, que los extraños que no asistan a un combate de lejos, sino que están celebrando un festón de los 1000 que todos los días celebraban, para que nadie se asustara y todo pareciera igual, astuto como él solo. ¿Cómo los vencerá? Con las armas que él sabe utilizar, la maravilla del arco, pasar como la pretensión de que cada cual podía manejar las armas de Ulises, y al final con las armas sus hijos y los criados consiguen vencer a todos los pretendientes. Amigo, ya están, pero están muertos. El palacio está lleno de sangre, ahora vendrá la hora de la venganza. Ahí interviene el que llama y reúne a los padres diciendo: sois vosotros los culpables. Pero queda lo más difícil: ¿cómo me voy a encontrar con mi padre sin que le dé? El padre es un símbolo, Laertes,
asombroso. Su hijo se fue a la guerra, se ha hecho anciano, trabaja las fincas, se ha retirado, ya no está ni en palacios ni en fiestas, solo hace estar entre los huertos de su hijo. Cuando era niño le puso unos almendros y una variedad de frutos, y a todos se lo enseñó a su hijo el nombre que cada fruto y cada árbol poseía. Y cuando se encuentra con él es una maravilla, lo va a reconocer porque le va diciendo el nombre de lo que de niño le enseñó su padre. Este es el que tú me dijiste que se llamaba tal, y este es el que se llama... O sea, por la lección que su padre en la vida cotidiana le había enseñado, el hijo ahora se le presenta como hijo a que ha aprendido el nombre de las cosas de su padre, y lo mismo el sentido en la entrega. Claro, el padre resucita y será la joya del amor y una vejez que espléndida porque está al punto. Bueno, pero queda lo más difícil, y Penélope 20 años esperando a su marido, lo conoció de 20 años y ahora viene cuarentón, resabiado, y ha estado con 1000 tentaciones y engaños por todas las esquinas, tentándole, seduciéndola. ¿Qué puedes, hombre? Si sabes que al segundo año ya te puedes casar, si no hace falta esperar a que vuelva el otro, que cuando tarda ya se han roto los lazos. No, la fidelidad es la fidelidad. Yo me casé para siempre. Y entonces Penélope hace todos aquellos trucos que conocemos, tejer y destejer, engañar y no engañar. Pero siempre hay quien desvela tus ingenios y te traiciona. Y entonces las criadas, no siempre leales, les decían a los pretendientes que era mentira, que desvelaba. Y ella seguía con sus empeños, pero ahí estaban acorralándola, ya no sabía qué hacer. Pero no se fiaba de nadie, por hermoso y seductor que fuera. ¿Por qué? Porque sabía lo que buscaban, no el amor para siempre, sino la ocasión. Es la ambrosía de un día, soñadora y efímera. Estás de paso, pues ala, cañazo, pero para el amor del ser no sirve. Y esto lo hacen antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, es decir, estamos en 2800 años de una lección maravillosa. Y entonces Penélope por fin se encuentra con su Ulises. Lo trae su hijo. Están presentes los criados. Le están diciendo todo el mundo que es él, que lo han reconocido. Penélope ni por esas. No se fía ni de las apariencias. Pero si ya ve que tiene los rasgos de Ulises, fíjate. Igual es el que sabe camuflarse en un performance perfecto y hacer como que es mi Ulises y no lo es. Y yo le entrego lo mejor. No. Mi intimidad es para mi marido. Y entonces es cuando maravillosamente, astuta, lista, le tienta o le tiende una trampa genial. Porque ya Ulises, de tanto intentar convencerle, por favor, que estoy cansado, que he combatido, que he hecho un viaje larguísimo, déjame al menos, le dice, dormir yo solo en mi lecho nupcial, el mío. Y entonces la astuta de Penélope, por amor a Ulises en fidelidad, se dirige a la criada y le dice, sácale el lecho de la habitación y pónselo en la habitación adyacente. Y la otra dice, sí, mi ama. Y entonces Ulises se coge perdonad que lo diga así, un rebote, un cabreo gigantesco. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo que vais a sacar mi lecho? Si mi lecho no se puede mover de la habitación donde yo la hice. Y nos cuenta una historia maravillosa. Cuando se fue a casar en unos terrenos de la isla, vio que había un olivo maravillosamente robusto y dijo, ese va a ser el centro de mi hogar. Lo cortó, no lo arrancó, le quitó las ramas. Debía ser un buen ebanista y un buen carpintero, porque supo transformar con el tronco y todas las ramas y cubriéndolo. No me lo imagino porque tengo muy poca visión práctica, pero supo hacer el lecho matrimonial
soportándolo en las raíces y el tronco y el aprovechamiento de las ramas, convirtió con cueros que ponían y tiras de tal, para poner ahí el lecho. Y sobre ese lecho fijo, simbolizado en el olivo ancestral, que era el alma de su casa y de su fidelidad, monta su lecho conyugal y sobre él hace la habitación del matrimonio y en su entorno el palacio, y toda la casa de Ulises tiene como eje el lecho matrimonial inamovible, el símbolo de lo más íntimo, aquello que solo el que ama en intimidad puede conocer. Nadie sabía que ese era el lecho de Ulises, un tronco de olivo nacido en la raíz sobre la que se sustentaba todo el palacio. Y Penélope le tienta. Si el otro hubiera dicho, bueno, pues mañana ya seguiré en mi empeño, y no se hubiera enfadado, hubiera dicho, tú eres un tramposo, porque el misterio de un amor lo conoce la intimidad vivida de un hombre y una mujer en lo más secreto de sus soledades y de sus donaciones, y por eso se convierte esa escena en un símbolo maravilloso de fidelidad. Homero es el primero de los escritores, porque es capaz de crear símbolos como eso. El matrimonio no es un contrato de un día, no es el olivo ancestral sobre el que proyectas todo tu ser y tu vida. Por eso montas tu casa y tu palacio, no solo la fidelidad de tu mujer. Y entonces, claro, el reencuentro es gozoso. Penélope se encuentra con su marido después de 20 años y se abrazan, porque el amor humano es encuentro y es entrega, y vuelven. Pero entonces es el gozo del hijo que ya tiene padre, y es el padre que sabe que tiene nieto de verdad con proyección de ser, y todos juntos contra sacar adelante el empeño de la casa y traer la paz y la concordia a la ciudad. Madre mía, es que esto es vivir. Vivir es tener un proyecto de ser. Ítaca, en la modernidad, Ítaca, por ejemplo, hay varios poemas. Uno de los más conocidos, que no se llama Ítaca, pero es la canción de Machado, que nos sabemos todos. No hay camino, se hace camino al andar. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Claro que es el compromiso del cada día el que nos construye, pero hay caminos mejores y peores. No es verdad que nadie me pueda enseñar. No es verdad que no pueda yo retornar al buen camino, porque todo camino es bueno. No es verdad. Hay caminos que me destruyen y hay caminos que me construyen. Ítaca ha pasado en la modernidad a la visión que hizo un poeta griego que se llama Cavafis. Cavafis, para él Ítaca es el ir de ciudad en ciudad, de ilusión en ilusión, para llenar tu vida de paso, no comprometiéndote con nada, alegrándote de que cada vez que te detengas sea una Ítaca más fértil y poderosa, o sea, más fecunda, sea entre los fenicios comprando en sus mercados lujosidades, o siendo entre los egipcios que te explicarán el sentido de la vida y de la muerte. O sea, nada, hemos nacido para morir. La sabiduría es barniz de decoración, no conocimiento del bien y de la verdad. Cavafis, un gran poeta, pero en ese sentido aceptando el pájaro de paso, la antropología de no detenerse en nada, de no tener que retornar, siempre adelante. Y si llegas a la Ítaca será para descansar, la más pobre, la más humilde, la de la ancianidad, que no es eso. Que no, que es el proyecto de ser en la vida, desde mis almendros a mi perro, desde mi padre a mí, y con eso a la humanidad entera, porque la civilización del amor se construye palmo a palmo, no con lapsus, no con espacios vacíos, sino en la red de construcción de realmente todo atendido cada cual en su ser y colaborando todos. Claro, y siendo astuto y llamando al aerópago y sacando las posibilidades del bien. Y si tienes que estirar el arco, haciéndolo mejor que nadie. Para eso hay que ejercitarse. Esos son los grandes símbolos, porque no te puedes dejar. Para Cavafis no tienes enemigos, no hay Neptuno, no hay vicios, no hay pasiones. ¿Por qué? Porque solo tienes aquello que tú quieres convertir en enemigo. Mentira. No es verdad, señor Cavafis. ¿Por qué? Porque detrás hay algo que me paraliza en mi ser, que me entretiene, que me divierte, pero que me deja vacío, porque yo nunca llegaré a ser el que Pitágoras recordaba. Llega a ser aquel que eras. Al final del camino encuéntrate en tu plenitud. En el final del Quijote,
La tentación que le hacen cuando él en el lecho de muerte está muriéndose y dice: soy Alonso Quijano el Bueno. Sansón Carrasco y hasta el propio Sancho le dicen: vayámonos al monte, vistámonos de pastores, nada, déjese de melancolías y de tristezas, no se muera a manos de la melancolía. Y le tientan de esta manera, que poco entendían a Don Quijote. Vayamos al monte, que tras de cualquier mata aparecerá doña Dulcinea desencantada y ya no habrá más que ver. ¡Ay, no lo entienden! Dulcinea no es los ojos, no es lo que ya no habrá más que ver. Si ves la realidad, siempre será torpe con respecto al ser que Dios ha proyectado en ti. Siempre se quedará en pequeño. O sea, Don Quijote lo sabe, no los ojos. Es que te tengo que descubrir en el proyecto de ser tu mejor tú, aquel que te llega a hacer lo que Dios ha querido que sea tu nombre verdadero. Y esto es el proyecto de ser. Y esto es caminar con la esperanza de que vivir es madurar para llegar a una plenitud. Como deseo, como ilusión, sin renunciar a nada, a nada. Penélope sabe que espera a su marido y tiene que saber tejer, y tiene que saber bordar, y tiene que saber cocinar, y tiene que saber... Y Ulises todo lo que le corresponde a él en la gobernación de la isla y de la ciudad. Claro, el bien, pero para crecimiento propio y personal. Leed la Odisea, es maravillosa. Le pasaba a Ulises lo mismo que a los creyentes. Es decir, que él sabía que tenía favor. Siempre la asistencia de un Dios favorable. Nosotros lo sabemos también. En la noche oscura de la fe, nosotros los creyentes. Pero no es la certeza de saber lo que me va a suceder mañana, sino la confianza. Es decir, el tema de la fe no me da a mí la visión de mi futuro. Santiago, llegarás a la plenitud, tendrás un palacio, un olivo completo, que nadie te lo aserrará. Pues no sé nada. Me puedo quedar en Caribdis. Me puedo quedar ¿Por qué? Porque mi debilidad de voluntad me puede hacer frágil. Pero sé que si tengo un fin, sabré cómo tengo que sortear las dificultades. Entonces, es un engaño mortal, paralizante, que no remedia el decir, como no lo sé, no lo hago. Mirad, caminamos sin que tomemos decisión, porque el tiempo es la fluidez de la vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pongo siempre un referente de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia quiere salir de la isla o del país de las maravillas, y le dice al gato Chesmire: ¿me puedes decir qué tengo que hacer para salir de aquí? Para irme de aquí. Dice: sí, tienes que saber a dónde quieres ir. Dice: no sé a dónde quiero ir. Dice: bueno, pues es igual, porque lo único que pasará es que lo que tienes que hacer es andar. Dice: y si andas mucho a algún lado llegarás. Dice: pero no quiere decir que llegues a donde tengas que ir. Irás a algún sitio, pero sin sentido. Es decir, este es el tema. La diferencia es que inevitablemente el tiempo se te va a comer, porque fluye, y te harás anciano y no te habrás enterado de para qué has vivido. Que es lo que yo simbolizo con el elixir de todas las bebidas, o de todo lo que los dioses te daban en ambrosías para poder pasar el rato y mañana otro botellón. Que no, que así no se crece. El tema es que tienes que irte vacío o lleno. Y entonces, ¿cómo se llena? ¿Y cómo llena uno su corazón? Apostando. Pero apostando con riesgos de verdad. Porque es que además el bien te lo reclama. La nostalgia de infinito no es solo una idea borrosa, romántica. Es que está en el corazón del ser humano. Es decir, así como está el no hacer nada, que también lo tienes como tentación, no comprometerte, pero eso significa que tú eres eterno. ¿Aquí? Pero tú eres consciente. Si hay algo que no es que no eres, más que fluido, en movimiento. Entonces apuesta por la creación de ti, haciendo que el entorno tuyo sea estable y bueno, creciendo en tu entrega. Pruébalo. ¿Por qué me alegro cuando doy? ¿Por qué? Decía Andrés en la novela de Tiempo
hoy de el árbol de la ciencia. ¿Por qué cuando estoy sirviendo y haciendo un acto de caridad salgo la tarde de los domingos repleto de alegría, viendo el dolor del otro? No entendía nada. Y es que el bien le llenaba y le dejaba satisfecho. Y había perdido el tiempo, pero lo había perdido el tiempo sirviendo a otro compañero suyo que estaba muy debilito y haciendo el bien salía contento. Y cuando salía de la evasión salía triste, vacío, desesperado, hasta el punto de que se terminara suicidando. ¿Por qué? Porque no hay respuesta, sino donde hay un proyecto de ser que llene mi corazón. No estoy de paso, estoy para crecer y ser. Hay que jugársela.